Hoy nos encontramos en la comuna de Estación Central, en el barrio Matucana. ¿Qué venimos a hacer acá? Venimos a un museo que a veces es un poco desconocido, el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Es un museo muy interesante porque ¿cómo mostrar la educación en un museo? Hay elementos históricos, colecciones. Dos amigas nos esperan, Irene y Fernanda. Con ellas vamos a conversar para que nos muestren esta maravilla de museo. Visitar el Museo de la Educación es una experiencia muy personal, porque cada uno tiene un referente, su propio proceso de educación, su propia niñez, la de sus amigos. Y llegar a este museo la verdad que sorprende mucho porque uno se encuentra con distintas realidades. En realidad la educación es un proceso mucho más complejo de lo que uno aparentemente vivió. Estamos en lo que antiguamente era la Escuela Normal de Niñas número 1, Brígida Walker. Aquí estudió Gabriela Mistral. En un primer momento fue rechazada en este lugar, pero después pudo entrar y salió de educadora y se transformó en una de las educadoras más vanguardistas de Latinoamérica. En 1920 se traslada al Liceo de Temuco como profesora y ahí conoce al joven Neftalí Reyes, Pablo Neruda, evidentemente, ¿no es cierto? Gabriela fue profesora de Pablo Neruda. Estamos en el Museo de la Educación con dos amigas, Fernanda e Irene. Van a contar qué es lo que hay en un Museo de la Educación, porque es algo intangible, pero seguramente hay objetos y cosas que nos van a recordar la historia de cómo se ha educado Chile. Fundamentalmente es que los usuarios, las visitas, los niños, los jóvenes, los profesores, interpelen ese patrimonio, ¿no? Cuestionen esos objetos, le hagan preguntas, incluso no tienen por qué estar de acuerdo con las verdades que aquí van apareciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera estos objetos lo que van haciendo es ir dando cuenta de algunos procesos. Los objetos hablan en la medida que tú los interrogues. Es un museo que permite instalar temas muy interesantes como desde la infancia, por ejemplo, pasando por el género, por situaciones políticas, pero además también desarrollarlo firmemente desde las distintas culturas, desde las distintas verdades. Irene de la Jara habla con una pasión tremenda, pero una pasión con conocimiento. Ese tipo de personas que de alguna manera prenden esa pequeña luz que va iluminando el camino de la historia. Cuando visitemos algunos espacios de la muestra, vamos a ver cómo cada uno de esos objetos nos indica, nos hacen reconocer de alguna manera periodos distintos de la historia de la educación y nos ayudan también a nosotros mismos a entender esos procesos, pero sobre todo, como dice la Irene, en esta misma lógica de interpelar los objetos y los procesos. Cuando conocemos esa historia a través de los objetos, no sé si somos capaces, pero por lo menos tenemos una posibilidad de entender y vislumbrar con mayor claridad nuestra realidad educativa. Fernanda Martínez, ella tiene un sentido de agudeza y objetividad que sorprenden. Siendo una persona tan joven, tiene un gran conocimiento de la historia y particularmente de la historia de la educación también. Su mirada va aún todavía descubriendo muchas cosas. Entonces podríamos ir a ver esa muestra. ¿Qué les parece? Nos parece. Vamos. Al entrar a este museo nos damos cuenta que hay un diseño detrás, hay un diseño de la visita. Las salas están muy bien construidas, las vitrinas, ¿no es cierto? La manera de exponer. Pero también hay un pensamiento de cómo entender la educación como proceso. Irene, me han contado que hay unos objetos bien particulares, bien curiosos. Una cabina de castigo. ¿Cómo es eso de cabina de castigo? Esa cabina de castigo nosotros la trabajamos acá en el museo desde la voz de los niños y las niñas del siglo XXI. A muchas personas, muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí les parecen como ridículas. Eso ya no existe, obviamente. Otras cosas, por ejemplo, de colecciones tienen banderines. Los banderines es un trabajo muy bonito que hacemos especialmente con la primera infancia. Porque el banderín no es otra cosa que la historia de la escuela sintetizada, ¿no? En un triángulo. Es como la insignia. Entonces, en algunas palabras, en un dibujo, se cuenta rápidamente la historia de tu escuela. Y luego tú
tú ves ese símbolo y dices, yo era de ahí, ¿no? Sí. Se genera o empieza a operar el sentido de la identidad. Los niños y las niñas piden más música, piden una escuela más colorida, los niños de la primera infancia piden que los dejen llevar sus juguetes y todo eso queda ahí plasmado en este banderín, ¿no? El banderín es como una especie de anhelo. La expresión de un sueño. Exactamente. Es un lugar impresionante, cautivante, no solamente por los objetos que hay acá, o por la historia que también tienen aquellos objetos, sino que en definitiva por las personas que dirigen y conducen este museo. Bueno, pero también vemos una multiplicidad de objetos como proyectoras, máquinas de escribir, lámparas. Cuéntanos de qué se trata todo esto. Bueno, todos los objetos que están atrás de nosotros, en el fondo, lo que hacen es, de alguna manera, referencia a un proceso o a un hito, promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. 26 de agosto de 1920 la educación era obligatoria, ¿no? Tanto para los niños como para las niñas, y eso le ponía una responsabilidad al Estado en tanto promotor de esta educación, pero también a los padres, a las madres, a los tutores y a las tutoras que tienen la obligación de enviar a sus hijos y a sus hijas a la escuela. ¿Se imaginan cuántos niños estudiaron en este pupitre? Yo creo que si la pudiéramos escuchar, escucharíamos las risas, los susurros, los golpes, no sé, tantas cosas. El roce de un lápiz grafito o de una pluma. ¿Qué nos pueden decir nuestras amigas de este lugar, de este espacio, de esta recreación de una sala de clase, donde parece que todavía se escuchan los ecos de los chicos jugando o cuchucheando cuando el profesor no los mira? 1810, 1820 más o menos, y era una época en que los niños que asistían a esa escuela no tenían soporte, no había papel, no había cuaderno, y la escritura la hacían en la pizarra. Entonces un grupo trabajaba en este lugar y otro grupo trabajaba en la pizarra, y luego el profesor, monitoreando desde lejos, solo decía cambio, y luego los niños que estaban acá ensayaban en ese lado. En algunos casos existía esta pizarrita donde los niños trabajaban con unas tizas muy delgaditas, lo que el profesor escribía en la pizarra. Bueno, tenían que aprendérselo de memoria antes de que el profesor siguiera al siguiente contenido. La escuela era para los rudimentos del saber, las cosas más elementales. Aquí caben 3 y está delimitado. La cubierta se puede levantar, aparece este espacio para poner el tintero, aparece en consecuencia el papel, la pluma. Uno no se puede imaginar acá niños haciendo trabajos de grupo en una dinámica mucho más vital. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar en el Museo de la Educación? ¿De alguna manera trae algunos recuerdos de la infancia? ¿Cómo vivieron ustedes el colegio? Para mí trabajar en el Museo de la Educación me ha hecho pensar de forma más crítica sobre mi propia pasada por la escuela. Tengo mis propias críticas y mis propias dudas respecto de la escuela, que además se han acentuado profundamente desde que trabajo acá. En el caso particular mío, ya que la mayoría de los objetos recopilados eran de escuelas públicas, eso a mí me hace sentido, ¿no? Tengo esos recuerdos vitales, ¿no? De los amigos, de la travesura, del ansiado recreo, ¿no? Por lo tanto, la historia aquí también se va relatando desde ese punto de vista, ¿no? Desde lo cotidiano y desde lo que a uno le pasa. Esta historia se sigue haciendo cada día cuando vienen de los colegios a visitar este museo, donde Fernanda y donde Irene, con la misma pasión de Gabriela, tal vez le enseñan a esos niños a apreciar el pasado, la historia de nuestro país. ¿Cómo pueden hacerlo? www.museodelaeducacion.cl 2681-8169, y si uno quiere hacer una visita guiada o alguna charla o algún taller, es al correo museodelaeducacion.educativo@gmail.com. Es dejar invitados a las personas, a los profesores, a las profesoras, a las familias, a los niños, a las niñas, de que visiten el Museo de la Educación y que a través de este espacio puedan conocer y recordar su propia historia, y además cuestionar y reflexionar sobre el presente de nuestra educación.
Bueno, chiquillas, quiero darles las gracias por habernos recibido en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, a Fernanda Martínez, a Irene de la Jara, que han sido extraordinarias anfitrionas y nos han contado los secretos de la educación en Chile. Y aquellas cosas que justamente muchos desconocemos, ¿no? Porque en realidad nos acordamos de nuestra época, pero hay un paso largo, ¿no es cierto?, en la educación y la formación de las personas en nuestro país. Hablando se diseña en algún lugar de Santiago, un lugar interesante, tan interesante como ha sido este capítulo aquí en el Museo de la Educación Gabriela Mistral.